Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Charla con la Luna? Y bueno, pues yo encantadísima de estar de nueva cuenta con ustedes. Ya saben que me encanta compartirles temas bonitos, temas de interés, temas que nos puedan servir con el día con día. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, tenemos un invitado muy especial, pero antes de comenzar les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y quiero mandarles un beso y un saludo a todos los TikTokers que nos siguen e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Y bueno, pues también recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, todo lo que quieran saber. Vamos a estar aquí al pendiente y a la orden. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el padre Mario Cruz. Usted ya lo conoce, con un tema buenísimo, porque la charla pasada que tuvimos con él, pues nos dejó un poquito con la pica y con la curiosidad. Vamos a hablar de los 4 pecados de siempre, desde Adán hasta la Torre de Babel. ¿Cómo estás, padre Mario? Hola, Cristi. Bienvenidísimo Pues a Charla con la Luna. Estar con ustedes en este programa y bueno, pues con mucha alegría compartir unos momentos de reflexión también. Sí. Y de recordar algo que no es nuevo, pero que siempre es oportuno como analizar nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios pues nos recuerda, nos dice. Sí, oye, bueno, pues es que sí, la verdad, varias personas, la charla pasada, bueno, nos hicieron muchos comentarios que les encantó la charla y pues muchísimas gracias por compartirnos sus comentarios y me dijeron, oye, se quedaron con la duda y con la inquietud de que, a ver, ¿de qué se trata este tema de los 4 pecados de siempre? Platícanos. Así es, bueno, pues la Biblia es un conjunto de libros inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y a pesar de que son de un tiempo diferente, hay que saberlos leer e interpretar para que nos den el mensaje que está profundo. La Biblia no la escribió un solo personaje, fueron muchísimos personajes y hay también pues muchos géneros literarios. Y el género literario pues es lo que le da sentido a la expresión o a la historia que estamos leyendo. No todo la Biblia está hecha narrativa como si fuera un cuentito, sino hay datos históricos, hay datos jurídicos, hay datos apocalípticos, o sea, es una gama así de pues casi de 1100 años de contenido en la que se va tejiendo la historia llamada la historia de la salvación. Y al principio de la Biblia nosotros encontramos una parte que son 5 primeros libritos que se le llama Penta, que es 5, Pentateuco, es decir, 5 pequeños libros que son una instrucción. Una instrucción. Pentateuco es eso, la forma en la que el creyente puede y tiene que caminar como un punto de referencia. Por eso le llaman la Torá también. ¿La Torá? Sí, es decir, los libros Torá significa tomar una lanza, una flecha y lanzarla y dar en el centro. O sea, significa los elementos que tenemos inspirados por Dios para dar en el centro, para evitar equivocarnos. Ya. Okay. Fíjate, entonces, o sea, ahí viene la clave de muchas cosas. Bueno, pues la idea es que si nosotros queremos dar en el centro, es decir, cuidar nuestra vida, evitar el error lo más probable posible, pues bueno, tenemos nosotros ya una instrucción que le llamamos Biblia. La Biblia entonces empieza por un primer libro llamado del Génesis, el principio. Y en este libro, la primera parte, que son los 11 capítulos, nos habla de 4 historias que todos conocemos. Todos hemos escuchado hablar de Adán y Eva, de Caín y Abel. Hemos oído hablar de Noé, hoy con un diluvio que se vino del cielo en una lluvia muy bonita aquí en Saltillo, muy ad hoc el personaje, y finalmente la Torre de Babel. Entonces, hay quienes pueden leer esta historia y olvidarse de que es un género literario. El género literario que se utiliza no es solamente el narrativo, porque si te fijas, Adán y Eva tuvieron un diálogo con una serpiente. Entonces, eso es imposible, es una fábula. La fábula es el género literario que le permite a los animales hablar e interactuar como si fueran seres humanos con las personas. Son figuras, es decir, utiliza los recursos, las figuras, para que nosotros podamos tener una idea de lo que está de fondo. Por eso, estas 4 historias tienen algo más de fondo.
todavía hay quien anda buscando, por ejemplo, la barca de Noé. Sí. No significa que Noé no haya tenido una barca, probablemente. Sí. Pero de eso a que esa barca haya existido con ciertas características para la salvación de solamente una familia, hay que interpretarla desde los géneros literarios. Por eso, cada uno de estos 4 historias nos hablan de 4 grandes pecados. Ay, Sí, fíjate, ahí, oye, pero ahorita que mencionan lo del Arca de Noé, pues hasta una réplica hay en Kentucky sí, porque y de están todo. las características. Si nosotros leemos Sí. la Escritura y textos extrabíblicos, hay mucha bibliografía que nos hablan, libros que nos hablan de esta imaginación a través de estos textos que nos permiten darnos una idea de cómo era esa barca. Sí, Como y también las nos podemos dar una dimensiones. idea de cómo eran los ladrillos con los que se construyeron la Torre de Babel, por ejemplo. Sí, pero entonces sí existió el Arca de Noé como tal, como pudiéramos Es un género conocerla. literario, significa que no necesariamente la barca tuvo que existir. ¿En qué significa esto? Que hay un mensaje de fondo. Vamos, si quieres, platicamos primero. Sí. Y aparte, bueno, es arca y tiene ese nombre de arca. Sí, una O sí. barca, o sea, o es por algo el nombre de arca. Es simplemente una plataforma, de la podemos alianza, llamarlo así, sí. de salvación. Por eso, todos los recursos que nosotros tenemos para salvarnos nos deben de llevar y relacionar con la historia de Noé. Ok. Sí, A ver. lo vemos, por ejemplo. A ver, sí. Si nosotros tomamos la Biblia y la abrimos en los primeros libros, nos vamos a descubrir de que Dios fue creando el universo. Creó el cielo, creó la tierra, creó la luz, creó la sombra, separó la tierra del agua, después puso la construcción de las plantas, después los animales y así. El 6º día fue creado el hombre, en la víspera, es decir, al finalizar el 6º día, y el 7º día descansó. Okay. Entonces, es muy interesante cómo después de toda la creación, Dios crea al hombre, el 6º día. Para el judío, el día empieza el día anterior, la víspera. Nosotros es medianoche, pero ellos no. A partir de las 6 de la tarde empieza el siguiente día, ¿sabes, Cristi? A tal grado que el hombre fue creado ya al finalizar de la creación y iniciando el descanso de Dios. Ok. Bien. Por eso el hombre, como el último ser, participa de las facultades de Dios, porque el 7º día, el descanso de Dios, que es el que el hombre participa ya casi al final de la creación y al principio del descanso, Dios le permite ser obra creadora, pero también tener algo de Dios, el descanso. ¿Qué es el descanso? No es que Dios se haya cansado. Descanso significa contemplar. Dios contempló que todo era bueno. Por eso el hombre, al crear, el hombre puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo agradable y lo desagradable, entre darle una reinterpretación. Por ejemplo, de la luz y la oscuridad. Claro, un poeta ve una nube, cualquier animal puede ver una nube y no le dice nada, pero un poeta puede ver en la nube toda una serie de sentimientos que ocultan esa lluvia que puede provocar en el corazón. Entonces, de las cosas más sensibles, el hombre las utiliza y por eso es la contemplación. O sea, cuando uno está enamorado, cuando uno está triste, puede reinterpretar. Hasta una piedra tiene un sentido de corazón, ¿cierto? Tu corazón es como una piedra y no necesitan explicarnos. Es duro, es frío, tonto. Entonces, esa es la contemplación. Ver más allá de lo que los sentidos nos presentan. Bien, el hombre fue creado, dice que Adán tenía todo, el libro en el capítulo 2, y luego estaba insatisfecho. Dice que Dios entró al corazón del hombre y vio que había en el corazón. Se dio cuenta que había una necesidad de compartir su vida. Cuando se despierta, Dios había materializado ese sueño que traía en el corazón y pues lo materializó en Eva. Hasta ahí todo perfecto. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos, todo va muy bien. Pero Dios les dice, pueden comer de todo, pueden disfrutar de todo, menos de este árbol. Y la serpiente es cuando aparece la serpiente, esta figura del enemigo que
no niega a Dios, ¿sabes? Pero le quita valor. Ah. O sea, Dios les dijo que no podían comer de este árbol. Y empieza. Meter ahí. Porque no pueden comer, porque van a ser como Él, van a ser como dioses. No quiere que sea, o sea, él quiere ser el único. La cuestión es que le dice la mentira, la primera mentira es, serán como dioses, se les abrirán los ojos y van a distinguir entre lo bueno y lo malo. Seremos como dioses. Y entonces es cuando empieza esta figura literaria de una manzana, prueban el alimento prohibido y se dan cuenta, se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos, que les da vergüenza y se esconden. Por eso el primer invento del hombre después de la desobediencia fue el miedo, le tuvieron miedo a Dios y se escondieron, le dio pena. Les dio pena, una pues haber desobedecido y la otra es que, ¿cómo es que, digo, a lo mejor para ellos era muy normal a lo mejor estar desnudos y en el momento de probar, o sea, entra ahí como que ya otra percepción Así de su es. naturaleza? Bueno, Cristi, ese es el primer pecado de la humanidad que siempre se repite. El hombre quiere ser como Dios, ¿sabes? Y cuando el hombre quiere ser como Dios, se pierde de la maravillosa experiencia de ser un ser humano. Sí, porque ni ser humano ni Dios, obviamente. Ni va a O sea, ser no Dios va a ser, ajá. y va a dejar de ser y de vivir la experiencia de un ser humano, Sí. que es una realidad muy bella. Bueno, pues esta realidad siempre lo que va a traer como consecuencias es el miedo y la vergüenza. Entonces, De ahí viene eso. Bueno, y si no era una víbora, o sea, ¿cómo es que entonces la interpretación pudiera ser? O sea, es una víbora que sabemos que es imposible que Es hayan la figura del hablado mal. con ella, pero Son ¿cómo fue que cayeron en la tentación? O sea, por medio de sus pensamientos, o sea, llegó ese mal a través de su ser. sí, el ser humano tiene una tendencia a esta realidad. Nuestra tierra, de la que estamos hechos, tiene esa tendencia a alejarse de Dios, a renunciar a Dios, a ¿Por qué no? tomar el papel y el rol de Dios, a ser como dioses. La humanidad está llena de hombres y mujeres que se han creído dioses. Y al final se mueren y tristemente sus restos quedan como cualquier ser humano. Vivieron una realidad que no eran. Por eso, la peor mentira no es la que se dice, Cristi, sino la que se vive. Oh. Cuando alguien vive en la mentira, se da cuenta que no hay gozo, no hay alegría, hay pena, hay tristeza y sobre todo todas las realidades de la mentira que trae consigo. Por eso, el primer pecado, yo creo que hasta el día de hoy, como Adán y Eva, cuando nosotros queremos ser dioses, cuando nosotros queremos determinar las cosas e ir un poco más allá de los límites prohibidos, Sí. lo único que provocamos es la tristeza de los que están con nosotros y sobre todo la pena y la vergüenza que al final de nuestros días nos damos cuenta que como cualquier ser humano nos vamos a ir igual que todos los demás que no han participado de esas creencias o de esa idea de querer ser dioses. Sí, o sea, entonces es como, a lo mejor como a nosotros que de pronto empieza el ladito, ¿verdad?, a hablarnos y a decir, bueno, ¿por qué no? Hazlo, tú puedes, ¿sabes? O sea, a rebasar esos límites. Y así fue, o sea, como el mal empezó a lo mejor a actuar en ellos. Digo, no, es que la víbora ya lo dijimos, pero, Claro. o sea, es así como los pensamientos y como Mira, el cuando querer alguien, decir, ¿por qué alguien no? peca, o decir, cuando alguien participa del pecado de Adán y Eva, que se cree Dios, tiene como Dios, o se cree que tiene el poder de decidir quién vive y quién no vive. Digo, eso le corresponde a Dios, es el único Sí. que da la vida y la quita. Sí, sí, Pero el hombre muchas veces quiere participar, yo soy Dios y me permito decir quién vive y quién no vive. Entonces, esa realidad está presente todavía en nuestra sociedad. Sí. O sea, cuántas propuestas en el mundo hay donde a lo largo de nuestra historia, de diferentes culturas, si viene un niño que no está en completo, que no tiene su capacidad plena, no vive. Sí. Entonces, si hay un niño que puede ser una amenaza Cierto. para la familia, entonces, o simplemente un anciano, ya no vive, no sirve para nada, Ándale, entonces, sí, ya. y los criterios se van desechando. Entonces, es el hombre que se cree Dios para decir
quién puede estar y quién no puede estar, quién puede comer, quién no puede comer, en qué se pueden hacer. Cuando esas cosas están en el hombre, bueno, es el primer pecado. Fíjate, yo pensaba que el pecado de Adán y Eva era, no sé, la tentación, o sea, otra cosa. Pues sí, es lo que el género Y no literario es el primer pecado. Desobedecer pecado a Dios original, para ese es. vivir en la mentira de creerse que es Dios. Ese es el pecado original. Sí, se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que no son dioses, no somos dioses, No, y somos seres humanos. perdieron Comemos, dormimos, todo. lloramos, sufrimos, nos alegramos, experimentamos, pero la historia que Dios nos da es para disfrutarla. Nadie va a vivir nuestra propia historia. ¿Por qué vivir algo, imitar o querer ser alguien que no somos, cuando nosotros podemos vivir la maravillosa historia de nuestra historia personal? Sí, bueno, y dicen también, no sé, digo en este caso, de que Adán y Eva, pues ellos vivían bien, o sea, estaban felices, disfrutaban de todo, tenían todo, pero al momento de cometer el pecado, ahí es donde empieza el sufrimiento y pierden todo. La pena. Adán y Eva son la figura de los primeros pueblos. Sí. Quiere decir solamente que haya sido un hombre y una mujer, sino representan a la primera generación de hombres. Ya desde la primera generación del hombre hasta el día de hoy, hay quienes viven o podemos experimentar todo. Nadie está exento de esto, de creerse Dios. Por eso tenemos que tener el libro del Génesis y toda la Escritura nos hablan de tres momentos. Primero, reforzar que tenemos un Dios, que es uno, único y poderoso. Segundo, que nos ama, que ha creado todo un ecosistema para que nosotros disfrutemos de él. Y tercero, la realidad del hombre que se resiste a ser amado por Dios y aceptarlo como un Dios verdadero. Entonces, el primer pecado, que de alguna manera Adán y Eva nos representa, es eso, queremos ser dioses. Y la verdad es que siempre va a traer las mismas consecuencias. La mentira paga muy, muy grande y es la frustración y la tristeza de descubrir que no eres más que un simple hombre, que una gripe mal cuidada te puede llevar a la vida eterna. Sí. Entonces, ¿por qué creernos que somos invencibles, poderosos y dominadores de los demás? Todopoderosos. No hay necesidad. Somos. Entonces, ¿cuánta historia? No solamente de aquellos hombres que han dejado en la historia dolor. Por ejemplo, hablemos de aquellos países o momentos en la guerra en los que determinan la vida de los demás. Sí. También personas entre nosotros, puede haber quién se cree Dios, para decir quién entra a mi casa, quién no entra, y quién le hablo y quién no le hablo. Entonces, esas formas son las que de alguna manera van presentando esa expresión del primer pecado, que es la desobediencia de Dios, de vivir en una mentira. Entonces, la invitación, siempre la misericordia de Dios es, cuando tengamos este pecado, recuperar la verdad. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres, Adán? Y nos dice, ¿quién eres, Mario? ¿Quién eres, Cristi? ¿Quién eres? Entonces, pues hoy, y descubrir nuevamente en quién somos y recuperamos nuestra verdad. Y la verdad nos hace libres, dice Jesús. Sí. Este es el primero. Entonces, creo que la manzana, la serpiente y estos dos personajes de Adán y Eva, como toda la creación, hay que interpretarla desde la fe y descubrir que esta historia lo que quiere darnos a entender es que hay un Dios que nos ha dado todo, que hay que aceptarlo como Dios y creer y experimentar la vida humana en plenitud. Ya en el momento en el que empezamos a tomar decisiones que solamente dependen de Dios, entonces vamos abriendo un camino que muchas veces no solamente nos alejamos de Dios, sino nos alejamos de aquellos que nos aman. No, y la verdad es de que pudiera parecer un caminito a lo mejor más fácil, más sencillo, pero a la larga ese caminito se convierte en una tortura. Así es. Digo, yo no sé qué tanto vivió después de eso Adán y Eva, pero sé que fueron, o sea, ya desterrados, ¿no? Del paraíso. O sea, y ahora sí tú tienes que proveerte, tú tienes que, o sea, digo, y eso también es... La expulsión del paraíso es muy interesante lo que acabas de decir. La que se quedó viviendo en el paraíso es la serpiente. Fíjate. Los que fueron expulsados fue Adán y Eva, y eso también. Por eso el paraíso es muy peligroso. Cuando alguien, el paraíso son tres cosas. Sí, no, hombre. Seguridad, placer, es decir, la seguridad de que no te va a pasar nada. El placer de que puedes disfrutar todo. Sí, tienes todo ahí. Exactamente. Y luego, estas experiencias, cuando uno tiene todo, placer, primarios, comida, todo, y seguridad, cuando tiene estas tres cosas, el hombre se enfría.
y está expuesto a perderse. Por eso Jesús nunca ofreció el paraíso, ¿sabes? Solamente una vez ofreció el reino de Dios, pero el paraíso no, solamente hasta el final, en la cruz, le dice al que estaba al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Digo, nunca ofreció el paraíso porque el paraíso, el que se acabó viendo allá es la serpiente. Entonces, pero ya ese es el paraíso terrenal, donde están las condiciones óptimas para poder vivir bien, pero cuando alguien vive bien, se pierde. Pierde la sensibilidad y el corazón para acercarse a los demás. Digo, eso lo podemos ver. Cuando a alguien le va muy bien, no deja de hablar. ¿Y ahora qué pasó? Y pues no, está yendo bien. Bueno, le va a ir mal, esperemos que no, pero cuando no le vaya tan bien, va a volver otra vez a los amigos y a la amistad, ¿no? Entonces, eso pasa, estamos hechos de la misma en realidad. Oye, entonces, era el paraíso. Yo pensé que era lo mismo, o sea, cuando le dijo al otro que estaba ahí a un lado de que estarás en el paraíso, yo pensé que era el reino. Sí, de Dios. El paraíso ya lo asocia a la resurrección. Entonces, no, o sea, no es un lugar, sino es un estado del alma. Sí, esa es la gran diferencia. Ay, yo dije, mira, ya lo volvió, ya lo condenó, pero no hasta ahorita. Sino el paraíso terrenal es donde están las condiciones óptimas, pero son peligrosas para el hombre. Claro. Y el paraíso de la resurrección es la eternidad. Fíjate. Adquiere un nuevo sentido. Con la resurrección de Cristo todo adquiere un nuevo sentido. Hasta la cruz, que era una amenaza, se transforma en un instrumento de salvación. Entonces, purifica esa experiencia del paraíso. No, bueno, qué interesante. Sí, entonces nos vamos y el segundo gran pecado es el de Caín y Abel. Dos hermanos, hay un asesinato entre Caín y Abel. Abel, los dos le ofrecen las ofrendas a Dios, dice que a Dios le encantó, le gustó más la de Abel, y a Caín entra en envidia y se molesta con Dios y con su hermano, se lo lleva a un lugar apartado y lo asesina. Y entonces Dios le pregunta, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él dice, ¿quién soy yo para cuidar a mi hermano? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Y creo que ese es el segundo pecado. A veces nos olvidamos de los demás y vivimos en la envidia, es decir, en ese odio, rencor, en esos sentimientos que nos alejan de nuestros seres queridos. Y al alejarnos de nuestros seres queridos, muchas veces no solamente nos alejamos, sino somos parte también de una complicidad en la que el otro va perdiendo la vida. O sea, ¿cuántas veces cuando a alguien le va bien, empezamos nosotros a tener sentimientos de ira, de rencor, de esa frustración de que nosotros no tenemos las mismas condiciones y las transformamos en sentimientos de odio muchas veces? Por eso, este segundo pecado de Caín y Abel es el fratricidio, es decir, el asesinato al hermano. O sea, no nos preocupamos. La pregunta es, ¿qué has hecho con tu hermano? O sea, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y ese es el gran pecado, cuando el hombre no se preocupa de aquel que está a su lado. O sea, ¿cuántas veces nosotros podemos ver a una persona que está pasando por momentos de dificultad y no nos detenemos ni siquiera para ver en qué podemos ayudar? ¿Cuántas circunstancias somos indiferentes? Y este es el segundo gran pecado, ¿sabes? Entonces somos muy buenos para envidiar, para vivir el rencor y el deseo de que el otro le va mal, pero no somos capaces de acercarnos al otro para custodiarlo, para protegerlo. Por eso Jesús no nos invita a buscar al prójimo. O sea, Jesús, en una parábola muy bonita, dice que 3 hombres pasaron por donde estaba un hombre caído que había sido robado, lastimado. Pasó un sacerdote, no le hizo caso, pasó un levita, le sacó la vuelta, y un extranjero se acercó y lo cargó. Y dice, ¿quién es el bueno aquí? ¿Quién es el prójimo? Y dice, bueno, pues aquel que se acercó. Por eso, la invitación es de que nosotros nos convirtamos en prójimo. O sea, que Dios nos diga, ¿dónde está tu hermano? Aquí está conmigo. Cuidarlo, protegerlo, acompañarlo, reconocerlo, en fin, todas estas formas, por ejemplo, las que tú tienes a través de estos medios, acercarte para dar una idea que pueda ayudar a alguien que está pasando por un momento de discernimiento, un momento. ¿Cuánta gente ve tu programa? Y puedan encontrar aquí una ayuda, ¿no?
Creo que este escenario, este foro, vienen personas con diferentes temas, pero creo que cada una trae una idea para reforzar lo que alguien está viviendo. Sí, 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 sí. Ay, wow, estoy así como que de esa parte y es que lo hemos también pues visto y platicado también, como dices, con algunos otros invitados y a lo mejor desde otro punto de vista de los valores humanos, de que pues, oye, la empatía es uno de los valores que está totalmente olvidado. Exacto. Y ya no nos importa qué le pase al otro mientras yo esté bien y hasta que no nos llega a pasar en nuestros círculos cercanos, si no es que en nuestro núcleo principal es donde decimos, ah, caray, ahora puedo entender lo que le pasó a tal persona, lo que está pasando allá, pero normalmente exactamente, o sea, nos vamos por la vida directo, Así sin voltear a ningún lado y sin ver. Yo creo Pues que que todos podemos tenemos hacer que, algo. de alguna manera, este pecado todos estamos expuestos, ¿no? Siempre a ser indiferentes por estar tan preocupados en lo que estoy viviendo, en lo que estoy haciendo, en lo que tengo que realizar, en mis ideas y proyectos. sí. A veces me olvido de los demás. Y cuando el otro le va bien, por estar tan encerrado en mí, por eso la envidia, Sí. significa que envidia, ver. Envidia significa ver aquí, no alcanzo a ver bien el otro. No puedo ver lo que el otro le está viendo, le está yendo bien, pero porque ha trabajado, porque se ha sacrificado, porque se ha esforzado, se ha encomendado a Dios. Sí, lo primero, fíjate, o sea, empieza de una manera automática el juzgar a las personas. No, pues es que seguramente, no, pues es que es un ratero, no, pues es que quién sabe qué, o sea, a buscarle mil cosas y eso también viene a dañar, o sea, el sentirse con el poder de hablar del otro sin saber y aunque lo sepas, cuando estos no hay sentimientos derecho. suceden, Cristi, te alejas del otro y no te importa lo que el otro le esté pasando. Fíjate, y hasta A tal dónde grado pueda que- dañar lo que tú estás diciendo de esa persona. Sí, y viene la segunda Sin pregunta. saber. O sea, Sí, ¿dónde híjole. está tu hermano? O sea, realmente nos preocupamos por aquel que está a nuestro lado. Y al final de nuestro día, todos los días, las personas que nos encontramos, todos le van a hablar a Dios de nosotros. Sí. Todas las personas con las que te encuentras. Abusados. Y Abusados. desde el que está a tu lado, los chicos y todos, desde aquel que te encuentras, el examen de conciencia nuestro es, todos aquellos que encontramos a lo largo del día le van a hablar de Dios. Y le van a decir, fue indiferente, fue cercana, fue... Entonces, por eso esperemos que todos los días las personas que se encuentren con nosotros puedan decirle a Dios que Sí. nos sintieron cercanos. Mira, tenemos un mensajito de Miguel Reina Cuellar. La mentira se puede ver fuerte, pero es débil. Mientras la verdad se pueda ver débil, pero es fuerte. Así Exactamente. es. Sí, la verdad nunca va a disminuir, Sí, siempre es exactamente. verdad. No hay grados Ya. de verdad. La Ok. verdad es verdad y por más que nosotros manejemos grados, no. La verdad siempre, porque la verdad es una facultad de Dios. Entonces no puede disminuir o ser más grande. Ya. Entonces la verdad es una expresión. Total. Y la mentira, bueno, pues se viste de muchas maneras para tratar de conquistarnos. Exactamente. Ahorita teníamos un mensajito también de Poncho de Lara. Qué excelente forma de explicar del padre. Fácil perderse en la seguridad y el placer. Un saludito. Muchas gracias. Y sí, es Gracias. cierto. Fíjate, o sea, hasta eso, híjole, o sea, la mentira tiene muchas caras. Claro. Y la verdad es una sola. O sea, es como, o sea, va aunado a decir, soy una persona de una pieza. Así es. ¿Verdad? Y si no, o sea, híjole, ¿cómo va todo? Sí, mira, la lo mentira a que veces se era vuelve también buenísimo. tan delicada, ¿eh? A veces la mentira puede llegar con tanta bondad y tanta alegría, pero siempre busca lastimar. En cambio, la verdad a veces te va a lastimar porque Claro. te va a decir, estás equivocado o equivocada. Sí. Hablaste mal, has hecho mal esto. Y la verdad no quiere deleitarnos. No peca, pero incomoda. Claro, ¿Cómo pero nos da dicen? plenitud, ¿Verdad? exacta. Sí, La verdad a nunca veces. o no necesariamente nos va a dar felicidad, ¿sabes? Pero nos va a dar Sí. plenitud, nos va a recordar quiénes somos y qué tenemos que hacer. Exactamente, y esa plenitud es para siempre. O sea, la Exacto. felicidad es momentánea, va y viene, y a veces sí, a veces no. Sí. A veces como la mentira. Tú eres madre, ¿no? Sí. Y no sé si ser mamá todos los días es felicidad. Creo Exacto. que hay días difíciles, ¿no? Claro. Pero eres plena. Sí, Porque sabes que estás haciendo en una desvelada de tu hija o algún momento cansada, entonces te da plenitud. Esa es la verdad. Cuando Sí, nosotros sí, vivimos en la verdad, Exacto. va a haber momentos Ya. difíciles, pero sabemos que estamos haciendo bien.
Ay, wow, es cierto. Por ahí también nos comentaba Reina Cuellar que Dios convierte la maldición en una bendición. Claro, Entonces, así es. oye, qué maravilla, híjole. Vamos El bien. otro pecado, También sí. nos vamos al tercero, que es en el capítulo 6, la historia de Noé. No, Esta historia en la que el pueblo, es decir, las naciones de aquel momento, se pierden, se alejan de Dios, no quieren saber de Dios y empiezan a vivir sin Dios. Y se dan cuenta que poco a poco vivir sin Dios, ese pueblo. empiezan, sí, toda la historia de la humanidad, a que los habitantes de aquel mundo empiezan a vivir sin Dios. Entonces, Dios tiene en el corazón del hombre una voz que le dice sí y no. La voz de la conciencia, la eternidad la traemos. Pero cuando nosotros queremos callar, poco a poco nos vamos dando cuenta que la razón ya no impera. Si nos dejamos llevar, cuando el hombre se aleja de Dios, empieza a perder lógica, razón, y empieza a volverse instinto. Como nosotros los seres humanos somos seres, animales, instintivos, pero con razón. Pero cuando el hombre ya no ilumina la razón con Dios, con la fe, vuelve a vivir la experiencia de ser solamente tierra, ser instinto. Y entonces los pecados de Adán y Eva es que los pecados morales, el hombre ya no tiene un límite, no distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, y el hombre empieza a perderse a tal grado que se vuelve otro ser, como si no hubiera sido creado el sexto día por la tarde. Y entonces empieza a vivir como cualquier animalito. No quiero decir que los animales sean malos, pero el hombre está llamado a trascender. Tiene una misión más grande. Pero cuando el hombre se limita, solamente pierde, y habla sobre los pecados morales, especialmente cuando el hombre pierde el sentido de generación. Es decir, cuando el hombre pierde esa capacidad de incluirse en un proyecto para que la humanidad siga creciendo, siga madurando. En el contexto, por ejemplo, de la Escritura, lo que sacraliza es la familia. En la familia, el hombre está llamado a vivir con la mujer para crear una descendencia, y esa descendencia, aparte de ser una bendición, es la forma en la que Dios va bendiciendo la siguiente generación. Entonces, los pecados morales son aquellos que atentan contra la familia, contra la generación, contra la vida nueva, contra las formas en las cuales se puede llevar a Dios. Y entonces, hoy en día, ¿cuántas formas hay en la sociedad que están en este pecado? Es decir, se vuelve a repetir la historia, pecados que van contra la familia. Y uno puede decir, bueno, hay muchas formas de familia, estoy de acuerdo, la modernidad nos ha dado una muestra de que hay muchas formas, pero no significa acabar con la forma tradicional en la que Dios ha consagrado que un hombre y una mujer a través de los hijos van a continuar esta historia, que es tan maravillosa. Y ese es otro tema. Es que otro después tema. Me encantaría que que vinieras para platicar sobre eso, como dices, bueno, la diversidad, pues como dices, ahorita ya hay diferentes formas, ¿no? De que pues vive la mamá sola con sus hijos o con su hija o su hijo y el señor también, o sea, por algunas circunstancias, pero los matrimonios de dos, del mismo sexo, o de tres, incluso, que ya se están solicitando matrimonios de tres, pues no es ya no matrimonio, ya no es matrimonio. Son expresiones. Mira, aquí lo interesante de todo es que Dios ha creado el matrimonio, ¿no? Dijo, creó al hombre y la mujer, los unió, y el hombre ha creado otras formas en las que quiere llamarle matrimonio, pero no, o sea, formas, el término matrimonio sin satanizarlas, pero son otras formas. Pero la que Dios en la Biblia inventó fue, creó un hombre, y el sueño del hombre era una mujer, y tuvieron hijos, y es la experiencia de un Dios. Claro, sabemos, por ejemplo, que hay familias que han sido creadas o por la vida entre mujeres, ¿no? Dos hermanas que sacan adelante. O sea, uno de mis mejores amigos, o sea, falleció el padre y las dos hermanas sacaron adelante a todos. O sea, hay muchas formas que la sociedad se va gestando, pero hay formas que no responden directamente al proyecto de Dios. Hay formas en las cuales no responden a una moral, es decir, a un sentido natural en la que tiene que llevar el sentido de generación, de la siguiente generación, que le va a dar vida
pues al proyecto de la historia humana. Entonces, este tercer pecado, el de Noé, es esto. La humanidad se desintegró, la humanidad cayó en el fondo, se fue acabando, no porque Dios la castigara. La inundación que se recibió es eso, fue tal el tsunami de formas de vida que la generación siguiente se fue acabando. Pero entonces, ¿por qué es el pecado de Noé? O sea, y bueno, no de Noé, porque es el pecado de la generación de Noé. Noé fue el que salva, ¿por qué? Porque tiene una familia, porque crea un espacio privilegiado para custodiar, como dice, subieron la pareja, macho y hembra. O sea, ¿por qué toca el género literario? ¿Por qué el autor sagrado macho y hembra? Bueno, porque nos da el sentido, que es el sentido natural en el que pueden nuevamente repoblar la tierra. Ya, ok. Entonces, creo que es muy claro que la Escritura nos habla de que el sentido natural en la cual la población se custodia y se preserva es cuando un hombre, una mujer, en los seres irracionales, un macho y una hembra tienen la capacidad para continuar la segunda. Conservar la especie. Exacto, y seguirse conservar la especie. Multiplicando. Entonces, estamos llamados para eso, desde el principio, o sea, crecer y multiplicarse. Sí. Entonces, bueno, creo que hay formas en las que no se multiplican. Y esas son las formas, no por naturaleza, porque hay quien por naturaleza no puede tener hijos. De eso no estamos hablando, sino de formas que el hombre ha inventado para que no haya siguiente generación. Híjole, oye, fíjate, entonces, yo pensé que iba encaminado el pecado de Noé, o sea, de esa generación de Noé, pues algo sobre el arca y todo eso, ¿no? O sea, si este pueblo empezó a malportar. Exacto, si te fijas, el arca queda segundo término. Sí, o sea, no, lo importante no es el arca ni el diluvio, lo importante es que el género literario trae un mensaje de fondo. O sea, ¿qué vas a hacer tú para que la próxima generación se conserve, para que la siguiente generación sea también un rostro de la generación anterior, de sus valores, de sus principios, de sus creencias? Eso estamos llamados. Un día no vamos a estar aquí. En 100 años creo que los que estamos aquí en este set no vamos a estar. ¿Quién va a seguir nuestra historia? Y entonces, bueno, pues la familia garantiza que la siguiente generación hablarán de nosotros. Cierto. Y bueno, pero hablando de eso, porque se vino el diluvio y el pueblo queda sepultado, ¿no? Pero la familia de Noé y lo que él hizo sí vivieron. Es lo que le dan la siguiente generación. Hoy en día, cuando la vida matrimonial, exactamente, cuando la vida matrimonial, cuando el matrimonio, por ejemplo, tú tienes una hija, es la siguiente generación. Sí. Y encontrará un chico, esperemos en Dios, falta mucho. Sí. Ella dice que sí. Y vendrán, y luego la siguiente generación, la siguiente, y así. Sí. Se va preservando la vida, se va preservando tus valores, tus principios, y tu rostro, dentro de 3 generaciones, continuará en el rostro de tus bisnietos. Sí. Aun cuando no estés aquí, la historia va a continuar de todos aquellos, porque nosotros somos el rostro de aquellos que ya no están, pero que gracias a ellos estamos aquí. Todos tenemos algo de nuestros abuelos, de nuestros padres y de muchos otros, nuestro color de piel, nuestro acento, nuestra nacionalidad, en fin, somos el rostro y a esto estamos llamados, y a través de la familia se conserva esto, no solamente el rostro, la forma, sino también nuestros principios cristianos. Sí, fíjate, ahorita que comentas eso, yo, pues mi madre, y tú la conociste, mi mamá rezaba mucho, siempre, pues sí, el rosario, y rezaba, y yo sé que siempre pedía por todos nosotros. Digo, ahorita ya no está, y pues de alguna manera es continuar con ese legado, porque de mí, pues sigue mi hija. Así es. Pero yo, híjole, de pronto sí digo, ay, yo sí rezo, pero no tanto, o sea, como mi madre, ¿sabes? Y a lo mejor como su madre, y así nos vamos para atrás. Y una ocasión, una amiga de mi mamá dijo, hay que enseñar a rezar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque el día que ya no estemos, ¿quién va a rezar por nosotros, que ya nos fuimos? ¿Y quién va a rezar por los que vienen? Digo, sí es cierto. Y rezar es un remedio y un medicamento para el egoísmo, porque ya no pides para ti, sino para aquel que está a tu lado. Entonces, quien reza se sana porque está viendo la necesidad del otro y pide por el otro.
Entonces, cierto, y sí o sea, tenemos otra que vez hacer. tocamos el pecado de Caín y Abel, no me importa el otro, y con la oración sí me importa el otro. O sea, ahorita vemos los remedios para estos pecados, pero son realidades Sí. que siguen presentes. Claro, después de... ¿Cuánto? Pues fue en los inicios, Sí, ¿verdad? O sea, del Y antiguo. bueno, pues el último pecado, pues estamos en el capítulo 11, la Torre de Babel. Ay, O sea, a ver, el esa hombre desconozco. ha querido quitarle a Dios y querer entrar al cielo. Y ha querido, es la soberbia del hombre, por eso, soberbia, superbus, sub, significa sobre, y perbus, sobre una estructura. La soberbia es subirte a un escalón y pensar que eres más grande Y ya. que el otro, o más, serás más alto, pero no más grande. Sí. Entonces, cuando el soberbio quiere ver al otro hacia abajo, pero se baja de ese superbus, de esa soberbia, y se da cuenta que está del mismo tamaño del que otro. somos iguales, claro. El hombre ha querido siempre quitarle a Dios su lugar y poner otras cosas, o ponerse él también. Es parecido al primer pecado de desobediencia, pero no, la soberbia es el vicio más peligroso que hay, porque la soberbia siempre ve al otro como una amenaza. Cuando, Al otro. sí, al que tiene delante, y puede ser Dios. Ya. Por ejemplo, en esta de la Torre de Babel, el hombre vio como una amenaza a Dios. Mira, uno de los vicios muy tristes y muy lamentables es cuando el hombre cae en el vicio del alcoholismo. Y creo que en algún momento hemos visto 3, 4 personas que van borrachitos, se cae uno, y entre los 3 o 4, aun cuando se caen todos, pero quieren levantarse y ayudan a levantarse. Ya, sí. Al menos tienen la bondad. Dentro del vicio que están viviendo, no les quitaron la bondad de preocuparse por el otro. Mira, sí. Pero la soberbia es terrible porque ves al otro y te burlas, te ríes y no haces nada por él. Es una amenaza. Prefieres que esté abajo, prefieres que le vaya mal. Qué bueno. Claro. O sea, ajá. Por eso la soberbia de la Torre de Babel es, Dios es una amenaza. Y como amenaza tengo que quitarlo de mi vida. Hoy podemos ver que en la sociedad muchas veces podemos descubrir que Dios es una amenaza para las formas, las ideas o las ideologías. Cuando llega alguien a purificar una casa, me he enterado, lo primero es, saquen todas las imágenes, Cristos, imágenes. ¿Por qué? Porque son una amenaza, porque te recuerdan que hay un Dios. Es mejor quitar todo lo que sea de Dios y así tú decides lo que quieras, lo que entre aquí. Y pues lo que decides que entra es otra cosa que no es nada de Dios. Por eso las imágenes no son amuletos, son simplemente signos sensibles que nos recuerdan que hay un Dios, por ejemplo en la cruz, que murió por nosotros, su sangre nos custodia, nos purifica y nos salva. Y todos los instrumentos que nosotros tenemos, bueno, son formas y medios para poder experimentar que la soberbia, es decir, que Dios no es una amenaza, que es nuestro aliado en nuestro camino, y menos aquel que está a nuestro lado. Por eso, el resultado de la Torre de Babel es que todos hablaban una misma lengua y de un momento a otro nadie podía comunicarse. Empezaron las lenguas a conflictuarse a tal grado que ya no se pudieron comunicar. Ese es el resultado. La soberbia trajo como consecuencia la incapacidad de poder entrar en diálogo con el otro. Así es el pecado. Híjole. Te limita a entrar en diálogo con el otro. No te importa aparte, pero sobre todo te limita a una realidad en la que Dios había hecho una sola lengua para toda la humanidad y sin embargo se fue limitada por las consecuencias del hombre de decidir que Dios es una amenaza. Hijo, o sea, eso viene siendo, o sea, en cada uno de los 4 pecados viene siendo como... Pues es que no quiero decir castigo de Dios. No, son resultados y consecuencias de la decisión del hombre. Permite que el pueblo viva esa situación. Si te fijas en cada uno de los pecados, siempre hay un acto de misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva le dice a la serpiente, la mujer te pisará la cabeza, en el capítulo 3, versículo 15. Es decir, cuando viene Caín y Abel, no busca el mal de Abel, sino simplemente el de Caín, sino que es un hombre errante. Es decir, no es la muerte, serás errante. O sea, estarás en un lugar, pero siempre serás extranjero. Así es el envidioso. Puede estar en su mejor momento, pero nunca entenderá y vivirá la plenitud y la realización. Siempre va a buscar algo que ya tiene y no lo disfruta.
Ese es el envidioso. Sí, o en Y los demás siempre está eso es viendo lo que... Ser errante. Y la diferencia Todo peregrino es, bueno, disfruto este momento, pero sé que no es mío, porque mañana viene otro escenario. Pero el errante Ya. es aquel que está en un lugar, se siente extraño y nunca va a encontrar su lugar. Consecuencia de la envidia. El envidioso siempre va a estar insatisfecho, porque puede tener el mejor vaso de café o de agua o lo que tengas, Sí. y no lo va a disfrutar. No, porque entonces el Porque día el otro tiene otro más. más. Wow, Exacto. entonces, ese tipo de cosas, lo de los pecados contra la moral, la solución fue una barca. Siempre hay una barca en nuestra vida. Ya. Siempre hay una forma para poder sobrevivir. No estamos perdidos en el diluvio de la caída del hombre libre. Siempre podemos recurrir a ese Noé que hay en nosotros de volver nuevamente a hacer la voluntad de Dios. Siempre. Y sobre todo, la más maravillosa experiencia de la Torre de Babel es cuando parece que ya no había nada que hacer, cuando todo estaba perdido. O sea, ya nadie se hablaba. No, vino el ni para qué. Pentecostés. Ah, Y el Pentecostés, todos tenían un mismo lenguaje, a tal grado que dicen, ¿cómo puede ser posible que estos sean extranjeros y todos los entendemos? sí es El cierto. Pentecostés, que es la presencia del Espíritu, es el regalo para volver nuevamente. Por eso cuando todo está perdido, nosotros, los pecados se han presentado en nosotros, tenemos la experiencia de pedir al Espíritu Santo. Él nos quita la idea de ser dioses y somos seres humanos. Y entendemos que nos podemos equivocar y también el otro, y nos perdonamos. No pasa nada. Sí. Podemos descubrir que el otro, como Caín y Abel, no es una amenaza, que el otro tiene cosas Ya. buenas, yo también, y podemos vivir juntos y complementarnos y poder hacer las cosas en común. Podemos descubrir que no necesariamente para disfrutar de la vida tenemos que ofender a Dios. Hay formas también muy bonitas de compartir nuestra historia, de encontrarnos con personas maravillosas con las cuales podemos interactuar, crear un proyectos de familia, por ejemplo, y poder pues sumarnos, en este caso, en tu caso, o muchas familias, crear una descendencia para la siguiente generación. O por ejemplo, cuando estamos en la soberbia y nos damos cuenta que tenemos todo, pero estamos solos, entonces podemos volver a Dios pidiendo el Espíritu Santo, vivir nuestro Pentecostés y darnos cuenta que somos afortunados porque tenemos muchas cosas, pero también somos afortunados de poder compartirlas con aquel que está a nuestro lado. Por eso dicen, cuando tienes a alguien con quien tomarte un café en la mañana, eres afortunado. Entonces, porque puedes tener un café para ti, pero para ti solo o sola, Sí, sí. es por alguien decirle, oye, qué rico está esto. Sí, ¿verdad? Un amigo, una familia, tu esposo, tu esposa, hay tantas personas maravillosas que Dios nos pone en el camino, es precisamente para compartir. Estos 4 pecados, estas grandes soluciones, son estas historias. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé con la barca y la Torre de Babel, son 4 pecados que están siempre con nosotros. ¿Por qué pecado? Porque el pecado es la ausencia de amor. Dios, que es amor, es creatividad. Sí. Y siempre hay de algo nuevo. Perdón, y al momento de crear a Adán, sabía Dios, pues, que era humano y que iba a pecar. O como Estaba así la como posibilidad, vio en su porque era corazón libre, el deseo pero de... no necesariamente la posibilidad significa decir, tiene una preexistencia, podemos llamarlo así. Pero no es un destino, o sea, no tiene que hacer esto. El hombre es libre, tú y yo somos Libre libres, albedrío. todos somos libres de hacer el bien o el mal. Dios no va a decidir por nosotros, nos da la libertad para hacerlo. Por eso estos 4 pecados siguen estando presentes porque tenemos la misma libertad, tenemos las mismas inclinaciones, pero a pesar de que podemos estar en estas situaciones, siempre tenemos la oportunidad de salir de esto. Sí, digo, aún así conociendo ya la historia, conociendo el origen de esos 4 pecados, sabiendo lo que les pasó a cada uno, o sea, digo, como pueblo, como pareja en Adán y Eva, o sea, digo, no aprendemos. La pregunta, creo que la pregunta, por ejemplo, al ver estas 4 historias es, ¿cómo andas? ¿Te crees Dios o diosa? Segundo, ¿cómo andas de envidia? O sea, ¿realmente traes sentimientos adentro de ti porque el otro le fue bien, porque no te ha ido bien, porque no tienes todavía lo que le has pedido? ¿Cómo andas en tu vida moral? O sea, ¿realmente andas haciendo cosas que te dejan insatisfecho o insatisfecha, solo o sola? No hablo solo de la persona, sino hay ese vacío por dentro, interior. Exacto. O cuarto, ¿vives la soberbia? O sea, ¿te has alejado de los demás? ¿Representa una amenaza?
y es cuando nosotros tenemos que buscar las soluciones para volver nuevamente a recuperar que somos seres humanos, que podemos compartir con el otro, que podemos vivir bien y sobre todo que estamos llamados a bajarnos de la Torre de Babel, a dejar a Dios ser Dios y nosotros a disfrutar de una experiencia maravillosa de ser un ser humano. Oye, la soberbia pudiera ser también, a lo mejor no tanto me alegro de que te esté yendo mal, sino La indiferencia. la indiferencia. Bueno, pues eso es alegrarse también. Sí, La indiferencia es, no me importa, mientras, Sí, mientras yo no exacto. sufra, feliz yo, no sé tú. Incluso también puedes decir, pues se lo buscó, ahí está. O sea, ya estamos de alguna manera hasta juzgando y deliberando lo que hizo la persona y cómo lo hizo y decir, pues tú te lo buscaste. Exacto, ¿verdad? ese es el O sea, soberbio que siempre va a encontrar más razones para juzgar y alejarse de aquel que o está sea, a su lado. ahí está el querer ser Dios y decir, sentirnos con ese poder de decir, no, bueno, es que tú Así te lo es. buscaste. O sea, espérame. Por digo, eso estos 4 pecados siguen estando vigentes y presentes en la humanidad. Porque el enemigo, Bueno. el diablo, la figura del diablo es ausencia de amor. Y como es ausencia de amor, no tiene creatividad. Porque la primera característica del amor es creatividad. Quien ama es creativo, quien no ama no es creativo. Pero el demonio es ausencia de amor, siempre Sí, nos es va igual. a presentar los mismos caminos, porque sabe que en estas 4 realidades podemos caer y ofender a Dios, lastimarnos con la infelicidad, pero también sabe que en cualquier momento nosotros podemos recuperar la caída y podemos levantarnos por la gracia de Dios. Pero sí. Oye, son 4 pecados fuertes. Sí. La verdad, o sea, muy fuertes. Y de cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. O sea, de que pues en el paraíso, ¿quién se quedó? La serpiente. O sea, ¿quién está? ¿Quién te viene a tentar? Y todo es el Sí. que se queda. O sea, Mira, tú te vas tú te das mal cuenta, y el el otro se paraíso, queda podemos ahí. llamarlo O sea, así, en cuidado. cuanto figura. Cuidado. Cuando alguien tiene todo, para comer, para vivir, cuando alguien disfruta de todo, y cuando alguien está seguro de todo, se sube a su paraíso y se enfría el corazón y se olvida de aquel que está a su lado. Por eso a veces Dios no nos da todo, porque sabe No, que pues nos podemos sabe, perder. exactamente, no, bueno, por supuesto. Nos cuida, ¿no? Como un papá nos cuida de tal manera que sabe que Ya si nos da un sabe. poco de más, y claro, nos permite disfrutar y vivir, pero también sabe que en algún momento podemos correr el riesgo de perdernos, perder a los demás y perderlo a Él y perder nuestra eternidad. Sí, es Esto cierto. es, Fíjate, o sea, sí, y a sí. veces ahí estamos de, es que no, Dios no me ha dado lo que yo le pedí. Pues espérame tantito, porque a lo mejor si te lo da, te vas a Digo, creo que perder, todos o hemos sea, conocido digo, personas, ¿no? Y nosotros no estamos exentos de que en algún momento podemos perdernos. Claro. Cuando la vida nos proporciona algo más de lo que pensamos y nos olvidamos de los demás. tan fácil perder el piso. Digo, en un momento dado, Así es. ya sea por éxito, dinero, tentaciones, familia, tener cada vez más y finalmente después te quedas sin nada. Nos creemos dioses. Nos creemos Vivimos dioses, yo todo lo enemigos como puedo aquellos. porque ya tuve este puesto y este y este y este. ¿Cómo no? Te das cuenta de que perdemos más que ganar. O sea, ¿cuántas personas pueden perder las amistades de toda la vida, la Su vida, familia exacto. y la fama también, ¿no? Que nos Sí. acompaña como un signo de lo que estamos haciendo bien? Entonces, bueno, pues estas 4 realidades están presentes y por eso estos primeros 11 capítulos de la Biblia nos hablan de estas 4 historias que no hay que buscarla. ¿Dónde quedó el árbol de la manzana? ¿No? Es un género literario. Sí, no, ¿Dónde pues, quedó la barca? Bueno, pudo haber existido una especie de barca, sin duda, no hay que quitarle mérito a la barca, Claro. pero la salvación es el signo de esta barca que Dios nos proporciona siempre cuando hacemos lo correcto. Sí. De Caín y Abel, bueno, pues agradecerle a Dios porque el otro puede agradar también, porque tiene más cualidades. Y no es para envidiarlo, sino para que nos inspire Para que también. ajá, y Pero a veces pedir. nos quejamos de personas Nos que enseñe. tienen éxito, de que son muy buenas, y dicen, ¿por qué Dios me la puso? Para que aprendas de él. Ajá. O sea, no es para minarte, sino para que te construya. Para que seas humilde, o no sé cuál sería la palabra de decir, oye, o ¿Qué le sea, puedo puedo aprender? admirar que a ti te esté yendo muy bien, Exacto. porque sí, En exactamente. vez de y que decir, oye, ¿cómo le aprenda. haces? Dime. O sea, ¿cuánta gente, empresarios, pueden compartir sus proyectos
y dar ideas de inspiración para otros. Ah, no, Sí. pero entonces ese empresario se robó, se quitó y Ajá. esto, y es el ataque cuando deberíamos de aprender unos de otros Sí. para pues actualizar y economizar, podemos llamarlo así, Sí. las virtudes y las decisiones de los otros a nuestros proyectos personales. Sí, lo ya estamos, no, es que Dios no me escucha, y es que, pues no, o sea, digo, sí te escucha, pero tiene su manera Te de... puse 10 personas Ajá, para que te no inspiraran y al viste contrario esta- viviste. Pues bien, eso es, Cristi, cómo está la historia. Y se sigue escribiendo el día de hoy. Los remedios. Creo que no hay que ver a los demás quiénes son, qué pecado tienen, sino nosotros Claro. mismos. Creo que es como ando con Adán y Eva. O sea, realmente desobedezco a Dios, ando en la pena, en la vergüenza, he hecho las cosas que, como Caín y Abel, traigo la envidia, o mi vida moral, ando haciendo cosas que no están bien, o simplemente mi soberbia, me preocupo por aquel que está a mi lado. Y creo que si tenemos esos 4 puntos de referencia, puede ayudarnos a recuperar nuevamente lo que quizá hemos perdido, que es nuestra alegría, nuestra paz y el deseo de continuar una historia maravillosa que le llamamos vida. Wow. No, bueno, pues maravillosa la charla. Gracias, Cristi. Sí, es abrirnos los ojos, abrir nuestra mente, abrir nuestro espíritu y retomar ese origen también que tenemos. Pues ojalá que estas ideas puedan ayudar a No, y quienes están, conocer un sí. poquito más. A mí me dicen, no, y me voy con el arca y todos los animales. O sea, Sí, digo, qué padre porque tenemos Sí. punto de referencia, el arca, pero, Sí, pero ¿qué es el arca, no? ¿qué hay detrás? Entonces, Exacto, es una todo enseñanza tiene, maravillosa. en la Biblia todo tiene una razón de ser. Por eso son inspiraciones del Espíritu Santo, personajes que nos han dejado esta maravillosa historia Y en que va fábula. escribiendo, sí, O sea. en géneros literarios que nos van permitiendo de una manera como niños Sí, ándale. explicar. No quiere decir que no haya temas históricos, sí, Sí. pero no es el fin de una Biblia darnos datos históricos, Ya. es darnos ideas para dar en el blanco, para ser más certeros, para optimizar nuestro caminar y para evitar el error que puede traernos dolor a nosotros y tristeza a los demás. Híjole, no, bueno, padrísimo. Pues yo creo que después te voy a invitar para hablar de algún pasaje de la Biblia, o sea, Sí, de algún libro de la con Biblia, de algo, gusto. porque a veces pudiera ser un poco difícil entender, pero bueno, pues hay que estudiar y hay que estar... Así es. Leyendo Bueno, los y invito en la aprendiendo. parroquia, en Santa María Reina, tenemos un curso de Biblia también. Y son 2 años, son 4 módulos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son 2 años. Apocalipsis, Sí, está padre. padrísimo. Entonces, Luego bien. si alguno de ustedes, de los que están aquí, quieren inscribirse, aprovechen, pueden entrar a ¿Cuándo Parroquia empieza el Samara. curso? Es por Zoom, en agosto, todo el mes de agosto es inscripciones y en septiembre iniciaremos. Entonces, Por sin Zoom. duda, será un recurso para aprender y todas estas ideas. No, pues es que es maravilloso. Claro. O sea, Pues es una digo... idea, un recurso más para tener. Exacto, y como dices, bueno, pues es la herencia que Dios nos ha dejado Claro. y no conocerla y la tenemos ahí a la mano. Así Híjole, es. sí. Híjole, no, pues maravilloso, padre, muchísimas gracias. Y bueno, Sí, ya gracias a ti. sabes que tienes las puertas abiertas, eres bienvenido cuando Gracias. quieras. Y bueno, yo creo que ese tema del Apocalipsis también es un libro que, híjole, se ha malinterpretado tanto, pero también causa mucha inquietud y Muy bonito el entonces, Apocalipsis. fíjate, muy bonito, yo podría decir, no, qué miedo, pero es la ignorancia. Sí, sí, sí. Entonces, Porque qué nos habla mejor de conocer. ideas que todavía están entre nosotros. Ay, el Apocalipsis, Sí, siguiente es como tema. es revelar, significa quitar el velo. Entonces, ¿qué hay detrás de las cosas? Ese es el Apocalipsis. No, bueno, híjole, dentro de 15 días Estaremos Mario. viendo. Sí, bueno, ese tema también está muy interesante. Muchísimas gracias. Un gusto pues, nuevamente. bienvenido. Espero que toda tu audiencia tenga la oportunidad de vivir de esto y de compartir con sus ideas esto que hemos platicado. Y sin duda será una experiencia más para ir entendiendo de que no hay que escandalizarnos por los pecados propios o los demás. O sea, realmente ya Dios conoce esto y el recurso lo tenemos para salir bien librados de esta historia. Pues un abrazo para ti y para todos. Mi oración siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Híjole, bueno, y a ti muchísimas gracias por el favor de tu atención. Espero que este tema te haya gustado, que te haya dejado ahí esa inquietud y de saber y de hacer una exploración interna, ir adentro de nosotros y ver cómo andamos en esto y que sabemos que tenemos la posibilidad de encaminarnos nuevamente
por el camino del bien. Híjole, bueno, estoy sorprendidísima. Y bueno, pues les recuerdo que esta charla